Hola. Usualmente estos videos con los que abro nuestra exploración semanal los posteo dentro de un cronograma en un día predeterminado, usualmente los martes o miércoles. Pero como se habrán dado cuenta, esta semana no solo me demoré en compartirles este video, sino que me he tomado más tiempo de lo acostumbrado en contestar incluso sus mensajes, y me disculpo. Pero tengo una buena excusa, en realidad un buen motivo. Esta semana tenía que completar un paso importante en un proyecto que vengo trabajando desde hace varios meses y que está muy cercano a mi corazón y que prometo compartirlo con ustedes más adelante. Pero mientras tanto quería hablarles de uno de los temas centrales del proyecto, la importancia de construir una mejor sociedad a través del empoderamiento de lo femenino. Y antes de que mis amigos patriarcales levanten la voz en protesta, esto no tiene nada que ver con feminismo, sino con lo femenino como principio complementario de lo masculino. Déjenme explicarles. Generalmente el principio masculino se considera de acción frente a un principio femenino pasivo. Pero en realidad a lo que hace referencia es a las polaridades que conforman un todo. El dar y el recibir, lo duro y lo suave, la luz y la oscuridad, el movimiento y la quietud, y así sucesivamente. Las dos caras de una misma moneda. En este sentido, todos expresamos y respondemos a principios masculinos y femeninos, que no solo son complementarios, sino que existen únicamente en referencia a su contraparte. Por ejemplo, sin luz no hay sombra. En nuestra cultura occidental o judaica cristiana, tendemos a ver estos principios no como complementarios, sino como opuestos. El bien versus el mal, la muerte contrapuesta a la vida, el hombre contrapuesto a la mujer, el nosotros versus el ustedes. Y como consecuencia estamos en constantes pugnas, en constantes enfrentamientos. Vean los verbos que usamos en nuestro día a día. Dominar, controlar, erradicar, destruir. Todos responden al principio masculino y su uso nos muestra en constante conflicto con todo. Queremos erradicar la pobreza, controlar la crisis, dominar la naturaleza, dominar el clima, eliminar, erradicar los insectos, a los que además llamamos pestes e incluso plagas, sin importar que todos cumplen una función en el ecosistema del cual formamos parte, como por ejemplo en la polinización de las plantas y los cultivos que incluso nos sirven de alimento. Lo interesante es que estas actitudes ya no nos están sirviendo. El clima, que tanto queremos controlar, está fuera de control. La economía, que también queremos controlar, está en crisis. Y la pobreza, bueno, en lugar de controlarla, la hemos convertido en un problema crónico. Y en cuanto a nuestra obsesión con dominar, por ejemplo, sean la naturaleza o recursos, la historia nos muestra que generalmente lo logramos con guerras o con poseer algo a costa de desposeer a otros. ¿Qué nos pasó? Perdimos el balance. Dejamos de usar y actuar con verbos que reflejan el principio femenino, como observar, analizar, entender, solucionar, dialogar, cooperar, crear, que hoy en día muchas veces además se ven no solo como pasivos, sino como muestra de debilidad. Inmersos en este paradigma de lo masculino, no nos damos tiempo a pensar, reflexionar ni analizar. Todo lo queremos para ayer. La acción prevalece sobre la planificación. ¿Quiere decir que el principio masculino es malo? No, definitivamente no. ¿De qué sirve la planificación sin acción si no se ejecuta el plan? ¿De qué sirve observar y analizar una situación si este proceso no nos lleva a lo concreto? Y a la inversa, ¿qué sucede cuando se actúa sin planificar o cuando se toman decisiones sin observar y entender la situación? Tenemos que dejar de pensar en lo masculino y lo femenino como contrapuestos. En la filosofía oriental, taoísta o daoísta, estas dualidades no se ven contrapuestas, sino complementarias.
Se considera que cada parte permite que la otra exista y todo contiene la semilla o el potencial de su complemento. En este sentido, el día lleva el potencial o la semilla de la noche y la noche lleva la semilla o el potencial de la mañana, del día. Y a la vez solo pueden existir en conjunto. Los principios del femenino y masculino, para el taoísmo, el yin y el yang, no se oponen, sino que existen en relación y en complemento del otro y forman una unidad. Y es en la dinámica que ambos extremos o polaridades crean que se genera el cambio, el avance. El día se convierte en la noche y la noche en el día. Pero ¿qué sucede si eliminamos la noche? Tendríamos un día continuo. No se daría el cambio, el avance. Al eliminar a uno, solo sigue el estancamiento. Y así es como muchas veces veo a nuestra sociedad, estancada, atascada en su obsesión con lo masculino, en el juego de dominación, en las guerras, en argumentar sin escuchar, en actuar sin planificar, en competir sin colaborar, en destruir en lugar de construir, en enfocarnos en escasez o en la inexistencia de algo en lugar de en su creación. Necesitamos reincorporar más de lo femenino. Imaginar un mundo donde la competencia no sea en desmedro del otro, sino a favor de todos. Y aquí me acordé de algo que jugaba de niña, y alguno de ustedes también lo habrá jugado. Un juego donde la meta era que un globo o una pelota no tocara el suelo. Y claro, todos competíamos, pero sobre todo con nosotros mismos, con estirarnos lo más posible o ser lo más rápidos posible para llegar antes que la pelota cayera o tocara el suelo. Y competíamos, pero lo hacíamos en colaboración, donde me interesaba tanto mi excelencia como la de mi compañero de juego, porque de su destreza y su velocidad dependían que los dos ganáramos. Como lo que sucede hoy con la carrera por encontrar la vacuna contra el COVID-19, por ejemplo, donde sin importar quién llegue primero, todos ganamos. Necesitamos más de eso. Y esto es uno de los fundamentos, algo que está al corazón del proyecto en el que vengo trabajando. El encontrar el balance en lo social y lo individual al reconstruir el principio de lo femenino. El Tao Te Ching, un libro que fundamenta el taoísmo, nos habla de la fuerza de lo femenino. Dice, por ejemplo, que no hay nada tan suave como el agua, y sin embargo el agua logra disolver algo tan duro como la roca. Hace poco vi un video donde mostraban cómo posicionar las manos al meditar y encajaban una con otra, así. A ver, ojalá lo puedan ver. Nuestro propio yin y yang. Un recordatorio a la mano de la naturaleza de lo complementario. Hoy, un amigo, mi amigo Herbert, al que conozco hace más de 30 años, comentaba en un chat grupal que no le gusta la incertidumbre, haciendo referencia a la coyuntura actual con el COVID-19. Y claro, la incertidumbre es incómoda. Es el miedo del cambio y refleja nuestra falta de control de la situación y desconocimiento de qué va a suceder del desenlace. Y me hizo acordar recientemente algo que escuché del autor indio Deepak Chopra y que tiene que ver precisamente con lo femenino. Porque si lo masculino es resistir, es luchar, algo importante, lo femenino es fluir, algo también importante. Y decía que nosotros, cuando aceptamos el cambio, cuando le perdemos el miedo a la incertidumbre, comenzamos a ver el cambio como un regalo, como algo que nos presenta la oportunidad de ganar sin importar cuál sea el desenlace. ¿Por qué? Porque por un lado, una opción es que nos dé el desenlace que deseábamos, y en ese sentido es un regalo. Pero la otra es que no obtengamos el resultado final que queríamos. Y sin embargo, en ese cambio y en esa incertidumbre, terminamos recibiendo una lección de vida invaluable.
Y por eso es que sea cual sea el resultado, salimos ganando. Anclado en los principios de lo masculino y de lo femenino, el cambio es un maestro. Nos enseña que aún en la mayor oscuridad siempre estará el potencial de la luz. Me va a encantar ver tus comentarios. Te espero.